Bien, bienvenidos a su espacio Reflexiones Educativas, una experiencia pedagógica exitosa más allá de las aulas. Y hoy vamos a compartir Oliver Cordero en clase. Así que en el día de hoy vamos a poder socializar con ustedes lo que es el diseño del control del nivel de agua de un tinaco. La parte 1, la parte más básica para diseñar el control del nivel de un tinaco. Observando aquí los parámetros que nos plantea el problema que debemos resolver con circuitos lógicos, tenemos el control del nivel de un tinaco. Vamos a construir la tabla y obtener el diagrama lógico. Diseñe, mirando ya el mandato, diseñe un circuito combinacional que controle el llenado de un tinaco mediante dos sensores A y B que detecten la presencia o ausencia de agua a determinado nivel de agua del tinaco. Es bueno observar que aunque hay un planteamiento general para el control del nivel del tinaco, vamos a tomar en cuenta algunas condiciones que vienen establecidas para los sensores que vamos a utilizar. Cuando el sensor A y B detectan ausencia de agua, indican un cero lógico, en ese momento el circuito combinacional en su salida nos da un 1 lógico para encender una bomba de agua en una cisterna. Cuando el sensor A indica 0 y el sensor B está en 1, se activa la bomba de agua, queriendo decir que la presencia o la activación del sensor cuando da un 1 lógico es porque está detectando presencia de agua. Cuando el sensor A indica un 1 lógico y el sensor B está en 0, se apaga la bomba de agua. Cuando el sensor A y B están en 1 lógico, se apaga la bomba de agua porque está detectando presencia de agua al máximo nivel y al mínimo nivel. Para el diseño del circuito debemos tomar en cuenta, 1, dibujar el esquema o diagrama de bloque que le ayuden a interpretar las entradas y salidas del circuito, construir una tabla lógica de verdad, obtenga la ecuación lógica o de álgebra de Boole del circuito y dibuje el diagrama lógico o plano con compuertas lógicas. Dibujar el esquema con circuitos integrados según el plano ya obtenido y simplificar el circuito si es posible. Pues continuando, analizando el tema, vamos a observar a modo de ejemplo, estamos contextualizando el problema. Vamos a imaginar una casita que tiene en su techo un tinaco que debe ser llenado. Aquí vamos a simular que hay una cisterna, aunque se parece a un tinaco, está dentro o por debajo de la tierra, enterrado. Puede ser eso simulando la cisterna. Cuando llega el agua del sistema estatal, cae agua en la cisterna hasta que contiene determinada cantidad de agua y la bomba a su vez está subiendo esa agua al tinaco. Hay diferentes situaciones que deberíamos controlar, pero en esta ocasión queremos detectar cuando el tinaco, en estos dos puntitos que hay aquí, detecta agua en el nivel bajo y detecta agua en el máximo nivel y que esto pueda desactivarse la bomba mediante la activación de sensores que están establecidos relacionados aquí dentro del tinaco y que pueda indicar cuando tenga determinada cantidad de agua o no la tenga, para que se sepa que la bomba puede en un momento determinado estar activada o desactivada según se desee con relación al control del agua del tinaco y esta no se desparrame. Al principio, en un diseño de un circuito lógico, se puede uno en la parte inicial estar muy confundido con tantas cosas que hay que hacer y la cabeza se le puede volver un
un mar de ideas, como están aquí, ese dibujo que está ahí desordenado. Por tanto, vamos a ir aclarando, dando pasos para que nos vaya aclarando la panorámica a nivel mental. Vamos a escoger una borra y a borrar este pequeño desorden que tenemos aquí a nivel mental o confusión para ir dando pasos en el diseño del circuito. Pues en el diseño, en lo que vamos borrando el circuito, debemos partir de un diagrama de bloques y obtener la tabla de verdad. El diagrama de bloque es un pequeño rectángulo que va a simular lo que tiene dentro el circuito combinacional a nivel lógico y donde vamos a poner las entradas que necesita nuestro circuito y vamos a poner la salida que sea necesaria. Muy bien. Vamos a tomar uno de los lápices de acá. Si hacemos aquí, completamos el tinaco, a modo de ejemplo, tenemos un sensor B en la parte de abajo y un sensor A en la parte de arriba. Vamos a hacer un pequeño rectángulo aquí. Y aquí, como necesitamos dos entradas, entrada A, entrada B, vamos a borrar esta A y ponerla un poquito más para abajo. Para que no nos choque, la vamos a poner en la parte de adentro. Un sensor A. Para poner nuestro diagrama de bloque aquí. Entonces tenemos el sensor A como una entrada y el sensor B como otra entrada. Y la salida S. Ese es nuestro diagrama de bloque que nos está diciendo entrada A, entrada B, salida S. Y aquí va circuito combinacional, el CC. Aquí va a estar el circuito procesador con compuertas lógicas. Cuando se termine el diseño, vemos que necesitamos una salida que le dé una señal de activación a la bomba y tenemos los sensores A y B, que son las entradas. Por tanto, tenemos dos entradas y una sola salida. Para dos entradas, tenemos que, si tenemos dos entradas, en base a 2, en un sistema binario, dos entradas, exponente 2, 2 elevado a la 2, es igual a 4. Es igual a 4. Ahora bien, ¿qué quiere decir 4? Que vamos a tener 4 combinaciones posibles para los sensores. 0, 0. Aquí colocamos la palabra A, la palabra B para cada sensor, S. Establecemos una tabla con 4 combinaciones posibles. Según nuestro mandato, nosotros tenemos la combinación 0 y 0, que es cuando los sensores no están detectando agua. Aquí no hay agua en el tinaco, ni tampoco en la parte A ni en la parte B. No hay nada, ausencia de agua total. Los sensores están detectando ausencia de agua total en el tinaco. Cuando está esta situación, nosotros queremos que la bomba, entonces, se active. Y activación
en la bomba, en la salida S, va a hacer un 1 lógico para que ella se active. Va a mandar un 1 lógico queriendo decir préndete, bomba, de manera automática. La otra situación que tenemos es cuando no hay agua en la parte A de arriba del tinaco y hay agua en la parte B. Quiere decir que el tinaco todavía no se ha llenado, está detectando agua en la parte de abajo, pero no ha llegado hasta arriba el agua en la parte A. Por tanto, el sensor A, que está en la parte de arriba, está en 0, no detecta agua. En la parte de arriba, sí está, en la parte de abajo sí está detectando agua, marca un 1 lógico. Por tanto, como no se ha llenado el tinaco, queremos que la bomba siga encendida. Por tanto, en la salida S, en nuestra tabla, va a haber que un 1 lógico. Hay una situación irregular que aquí está marcando un 1 en el sensor A, diciendo que hay agua en la parte de arriba. En cambio, en el sensor B no hay agua. Esta es una situación irregular que se puede presentar cuando tal vez hay una avería. Si hay una situación irregular, ¿cómo puede haber agua en la parte de arriba y no en la de abajo? Entonces, en una situación como esa, le decimos a la bomba que se apague. Ya en la última combinación de las 4 posibles, 2 elevado a la 2 igual 4, en la última combinación, en la 1, 1, nosotros vemos que hay agua en el tinaco en la parte de abajo hasta llegar a la de arriba. Cuando se dé esa situación, está lleno el tinaco y queremos que la bomba se apague. Una manera fácil de construir la tabla es cuando ponemos el sensor A y sensor B en cuanto a las combinaciones. En la parte derecha ponemos alternadamente 0, 1, 0, 1. Y en la parte izquierda, que está en el segundo lugar, 2, 0 y 2, 1. Pero se lee de manera horizontal. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ya los resultados de la salida van a depender de lo que se quiera en el circuito. Queremos que cuando el tinaco no esté vacío, la bomba prenda. Cuando tenga determinado nivel de agua en la primera combinación, es decir, que la parte B detecta agua, pero no ha llegado a su extremo final, al tope, que siga encendida para que siga continuando el llenado del tinaco. Ahora, cuando hay una situación irregular, donde B no detecta agua, pero así, apagamos la bomba. Sin embargo, cuando tanto el sensor A como el sensor B aquí están detectando agua es porque el tinaco se llenó completamente. Por tanto, vamos a mandar a apagar la bomba de manera automática. Resumiendo aquí el diagrama de bloque, tenemos dos entradas, A y B. Aquí van a estar las compuertas interconectadas en un circuito lógico y la salida S. Por el momento lo que hemos planteado, el análisis de la tabla, conforme lo que nos piden en el circuito, una especie de dibujo que nos aclare dónde van a estar los sensores y la tabla lógica que viene representando el sensor A, sensor B, salida S, que nos da la señal de activación de la bomba. Pues aquí continuamos. Cuando vamos a analizar esto en términos algebraicos desde el punto de vista booleano, nos estamos dando cuenta que en la primera combinación tenemos que A y B están en 0 y 0. Eso es un término AND, cuya salida vamos a tomar en cuenta donde la función S es 1. Entonces, ¿cómo se escribe eso en una ecuación? Escribimos S es igual, cuando el sensor está en 0, lo escribimos como A negada, o A invertida, o A prima se lee, multiplicada por la B en 0 significa B negada. B negada. Entonces hay un producto aquí, o un término AND, que dice A negada por B negada. La otra situación es que la salida S va a ser 1 cuando
A y B estén en 0, 0, es decir, A negada, B negada, o A', B', o la palabra O en circuitos lógicos representa por un signo de más que representa con puerta lógica OR. Entonces, aquí tenemos la otra situación, el otro término AND, donde A está en 0, mírala acá, A negada, multiplicada por una B normal. Y ahí entonces ya está escrito. Los ceros no lo tomamos en cuenta cuando la función de salida es 0, no la tomamos en cuenta, sino cuando la bomba se activa. La salida S, que significa activación de la bomba, es igual al término AND, A negada, B negada, OR, A negada, B normal, que son estos dos términos que están aquí arriba. Es decir, cuando A y B son 0, 0, la salida es 1. Cuando A y B, A es A negada o A es 0 y B es 1, la salida también es 1. Que es lo mismo que decir, cuando el tinaco no tenga agua de manera total, activa la bomba, manda una señal en 1. Cuando el tinaco detecta agua en el primer sensor del nivel más bajo del tinaco, pero no en el nivel más alto, activa la bomba. ¿Qué vamos a obtener? Que esta ecuación que acabamos de analizar y sacar de la tabla, S es igual a A negada, B negada, OR. Que es lo mismo que más. A negada B, ahora la vamos a representar en compuertas lógicas. Aquí escribimos la palabra A y B, que representa los sensores. Si usted observa, para la palabra negada puede ser representada por un inversor. Fíjese que A entra aquí a este inversor para negarse. Y también B, que baja por acá, entra a este segundo inversor para negarse. Entra normal A, pero se niega aquí. Entra normal B y sale negada acá. Esos dos resultados de A negada y B negada van a entrar a una compuerta AND porque me está diciendo aquí la ecuación que se está multiplicando. Si usted observa, se multiplica A invertida o A negada o A' por B negada. Entonces, como es un término AND, mire aquí una compuerta AND. Como hay variables invertida, entonces esto se relaciona a una compuerta inversora. Mírenla acá. Entonces, ese resultado de la multiplicación de las dos variables negadas, entonces van a ir hacia una compuerta OR, mírenlo acá, para sumarse con el segundo resultado de A negada B. ¿Cómo obtenemos A negada B? Fácil. Construimos otra compuerta AND para multiplicar ¿qué? La B normal, mírenla acá, que baja a esa compuerta AND, pero como necesitamos una A negada, que ya la habíamos negado anteriormente, mírenle aquí, en la parte verde, entra entonces la A negada, que la obtuvimos de ese primer inversor, fíjense que llega a esa segunda compuerta AND. Si usted observa, la A negada entra por acá, a esa compuerta AND, la parte verde, y la parte B, que entra normal sin invertirse a esa compuerta AND, se obtiene como resultado este término. A negada B, que va como a la salida de la compuerta AND, de ambas AND, estas dos salidas entran a una compuerta OR. Ambos resultados, como expresa la ecuación, A negada B, A negada, B negada, OR, A negada B, mírenlo acá representado, que están entrando esos dos términos, de esos dos productos, de esas dos multiplicaciones, están entrando a la compuerta OR, y finalmente se produce una salida S. Esa salida S viene siendo la representación total de la ecuación en el circuito. Y usted observa que S va a través de una resistencia a un diodo emisor de luz. Esta resistencia de 220 ohmios para que
la salida S cuando esté en uno lógico, que significa 5 voltios, no estén directamente aplicados al diodo emisor de luz, porque de lo contrario, 5 voltios aplicado directamente a un emisor de luz, cuando es uno lógico, va a producir un exceso de corriente en el diodo que lo va entonces a quemar. Por tanto, se le pone una resistencia de protección limitadora de 220 ohmios para que cuando lleguen el uno lógico, que representa los 5 voltios, cuando es uno lógico la salida, entonces enciende el diodo solamente cuando el tinaco o no tiene agua o solamente el sensor inferior en la parte del fondo detecta agua, pero el último sensor de arriba del tinaco no detecta agua. Pues bien, el mismo circuito, es decir, la misma ecuación, S es igual a A negada, B negada, or A negada, B, necesitamos entonces construirlo con compuertas lógicas, como está representada en el circuito anterior. Esto que está aquí es el diagrama lógico de compuertas lógicas, pero para llevarlo a representar con circuitos integrados, en la realidad, necesitamos ubicar cuáles circuitos integrados representan a los inversores, cuáles representan a la compuerta AND y cuáles representan a la compuerta OR. Tenemos que el integrado 7432, ese integrado trae 4 compuertas OR dentro. Y el 7408 representa la compuerta AND y trae 4 compuertas AND, aunque no la usemos todas. Y el 7404 representa al inversor. Entonces vamos a construir el circuito. Por ejemplo, aquí tenemos A y B, tenemos los integrados. Hay que identificar, por ejemplo, que en el pin 7 del integrado está la parte negativa de cada integrado. En este caso, el pin 7 de cada integrado es la parte negativa y va al negativo de la fuente de alimentación. Y el pin 14 de este integrado, cuando lo buscamos en el datasheet, en el internet, en los códigos, vemos los datos, que el pin 14 va a la parte de 5 voltios de la alimentación. Una cosa es la alimentación del integrado, parecido a una computadora que necesita una fuente de alimentación, 5 voltios positivo en este caso, y 0 voltios negativo, conectado a los integrados para que ellos puedan procesar como una computadora las señales. Entonces tenemos aquí que A, si vamos a representar la ecuación, igual como el caso anterior, que tenemos el circuito lógico, podemos llevarnos también de la misma ecuación booleana que está aquí. Tenemos A negada, B negada. Bueno, pues entonces vamos, la parte amarilla, entra el pin 1, que hay un inversor, se niega A, mírenlo ahí, que va entonces a una compuerta AND, a la entrada de esa compuerta AND número 1. Ya llegó a la primera compuerta AND. Sin embargo, la B está llegando, el verde, a un segundo inversor, se niega, sigan el rastro que le estoy poniendo con el mouse, con el lápiz óptico, láser. Tenemos aquí que esa B sale, se niega y entra a la primera compuerta AND, pero a la segunda entrada. Fíjense ahí, en el pin 2 de esa compuerta AND. Entonces, cuando ambas variables A y B que se negaron en estos dos inversores llegan a esta compuerta AND, entonces su salida en el pin 3, fíjense, esa parte negra ahí, ese cable, lo llevamos entonces a la entrada de una compuerta OR. Esa compuerta OR, recuerde, que es esta que está acá. ¿Ve? Entonces tenemos que nos falta para completar la salida hacia el diodo emisor de luz, el resultado que va a la segunda entrada de la compuerta OR, que viene formada por este término AND de A negada B. ¿Qué vamos a hacer? Esta segunda compuerta AND que está sin usar, vamos a cablearla. ¿Qué necesitamos? Una A negada. Por tanto, esa A negada que mírenla ahí, salió acá, aunque llegó a la primera compuerta, va a llegar a la segunda compuerta AND.
negada. Si ustedes observan, está llegando negada. En cambio, en una segunda entrada de la compuerta AND vamos a necesitar la B normal. Por tanto, ustedes observan que este cable verde que viene de aquí, tanto entra normal a este inversor, pero sigue normal por este cable negro hacia la segunda entrada de la compuerta AND, que es la segunda compuerta AND que estamos usando para representar en la ecuación el término A negada B, que se va a sumar en la compuerta OR. Si usted observa, la salida de esa compuerta OR va a la entrada de esa compuerta AND, perdón. La salida de esa compuerta AND número 2 va a la entrada de esta compuerta OR. Ya ahí tenemos representadas ambas entradas, es decir, ambos términos. A negada, B negada, OR, A negada, B. ¿Qué hace esta compuerta OR? Que los dos resultados que recibió de A negada, B negada y A negada, B, lo va a sumar en una compuerta OR y lo va a entregar a la salida S, que está en este integrado marcada como C1, pero esa es la salida S de nuestra ecuación. Y la entrega, como dijimos, a través de una resistencia al diodo emisor de luz. Resumiendo, tenemos que S es igual a negada, B negada, OR A negada, B. ¿Cómo nos damos cuenta de las compuertas que necesitamos? Si usted observa, eso se está multiplicando, inmediatamente pienso en compuerta A, y la compuerta A es el 7408. Si una variable se está negando, inmediatamente pienso que voy a necesitar inversor. Por tanto, busco el 7404. Y si se está sumando, voy a necesitar al menos compuerta OR, 7432. Por tanto, aquí hay tres tipos de circuitos integrados, porque son compuertas diferentes. En el integrado, tomar en cuenta dónde va el voltaje de alimentación positiva de 5 voltios regulado. Por ejemplo, aquí en este integrado, cuando lo buscamos en el internet, dice que el pin 14, en el datasheet, va el positivo. Y en el pin 7 de cada integrado va el negativo. Pues como ustedes ven, el mandato que era largo, nosotros obtuvimos en el control del tinaco, en esta parte 1, el dibujo del diagrama en bloque, que es lo que vimos en el principio. Construimos la tabla de verdad. Obtuvimos la ecuación lógica, mírenla acá, S es igual a negada, B negada, OR A negada, B. Dibujamos el esquema del circuito a nivel de compuertas y también lo ensamblamos con circuito integrado. ¿Qué nos queda? Saber si se puede simplificar el circuito y ponerlo más pequeño. Una de las misiones siempre de la electrónica es que un determinado problema se puede resolver con un circuito más grande, pero conforme pasa el tiempo, si tú lo analizas y el mismo problema lo puedes resolver con menos componentes, entonces existe la posibilidad de simplificarlo, se simplifica, sale más económico y vemos el avance de la tecnología cada vez más empaquetado en un menor espacio, se hacen más funciones, por ejemplo en los celulares, más pequeños, pero con mayor poder de procesamiento. Entonces, vamos a observar en esta tabla, aplicando algunos de los teoremas, si se puede simplificar esta ecuación a una ecuación más sencilla. Si nosotros observamos, S es igual, si sacamos factor común aquí, fíjense que A negada y A negada se repite en estos dos productos, pues entonces la puedo poner aquí. A negada, hago un paréntesis y aquí va a estar dentro B negada OR B. Sin embargo, hay un teorema que dice que
cuando se suma la negación más la normal, por ejemplo, B negada, está aquí, está B negada sumada con su normal, eso es lo mismo por una de las propiedades del álgebra de Boole que se puede sustituir por 1. B negada or B se puede sustituir por un 1, entonces se va a quedar A negada multiplicada por un 1. Entonces, S va a ser igual A negada por 1. Cualquier cantidad multiplicada por 1 da la misma cantidad, entonces es A negada. Entonces, la ecuación se redujo, esta ecuación grande se redujo a una sola variable. Si usted observa, entonces ahora la ecuación grande, que era A negada, B negada, or A negada B, ahora se simplificó a un inversor. Quiere decir que ese circuito, vamos a poderlo escribir A y B. Entonces lo que vamos a necesitar es un solo circuito integrado, donde A sale normal, entra al inversor y solamente se utiliza la variable A para negarla. Y usted dirá, bueno, pues entonces hicimos un circuito más complejo como el anterior, pero se podía hacer de manera más sencilla, a modo de que hay que estar atento a cuando un circuito sale complejo, si se puede simplificar por uno más pequeño, que entonces pueda hacer la misma función. Bien, entonces aquí tenemos que A entra normal al inversor y sale negada, que es lo mismo diciéndonos matemáticamente que esta ecuación que analizamos para el control del nivel de un tinaco, aunque hace lo mismo, pero lleva más componentes y sale más caro, puede ser sustituido por un circuito más pequeño con un solo circuito integrado en un inversor para el control básico de un nivel de tinaco. Como vimos, lo que era complejo al principio, haciendo todo el recorrido, partimos del control del nivel de agua de un tinaco con una serie de condiciones para dos sensores. Pasamos al análisis del diagrama en bloque, dos entradas, una salida, para el ejemplo del control básico, del control nivel de agua de un tinaco. Y tenemos aquí la representación del análisis de la tabla y la obtención de, según el análisis de la tabla, para cada combinación, tomamos en cuenta los 1, cuando no había agua en el tinaco, cuando solamente estaba la parte de abajo con agua, y cuando ya se llenó completamente el tinaco y en la situación irregular. Tomamos en cuenta los 1 y obtuvimos la ecuación lógica que está aquí. Si ustedes observan, esa salida S nos dio un inversor en la conclusión. Se redujo a un inversor si usted compara la variable A. Cuando A es 0, la salida es 1, la invirtió. Cuando A es 0, la salida es 1, la invirtió. Cuando A es 1, entonces la salida es 0, la invirtió. Cuando la entrada es 1, la entrada A es 1, la salida es 0. Por eso es que S es la negación de A. La negación de A, mírenlo acá. Y asimismo, pudimos representar esta ecuación lógica, la pudimos representar con compuertas lógicas, que es el diagrama lógico,
y pudimos luego ensamblarla con circuitos integrados. Finalmente, dice simplifique el circuito, si se puede simplificar, y aplicamos uno de los teoremas. Sacamos factor común A negada, se quedó B negada más la B normal, y uno de los teoremas permitió reducir esto a un 1 lógico y multiplicarlo por A, que se nos redujo a A negada. Fíjense que el circuito final, lo que llevó varias compuertas, en principio, ahora se representó con una sola compuerta lógica, el 7404. Para una próxima entrega, pudiéramos analizar ambos circuitos, si es verdad que se cumple que cuando le damos las combinaciones aquí, y ello a los datos a hacer el recorrido por el circuito produce el mismo resultado, tanto con un inversor como con un circuito integrado multiplicado aquí por 3, que tenemos 7404, 7408, 7432, pudiéramos practicar las combinaciones lógicas para ver si ambos circuitos hacen el mismo trabajo, aunque sabemos que el más pequeño entonces es mucho más económico, mucho más barato. También pudiéramos simularlo en alguno de los simuladores, como el Tinkercad, para ensamblarlo y posteriormente montarlo en una práctica. Como ven, en circuitos lógicos y en electrónica se mezcla la parte matemática, la parte física de ensamblar el circuito y cómo se puede analizar un problema que se da en la realidad y entonces automatizarlo. Más adelante hay que implementarle mejor al circuito para que él pueda trabajar tanto a 12 voltios como 110 e implementarlo en la práctica. Oliver Cordero en clase en Reflexiones Educativas. Nos vemos.